Muy buenos días, amada iglesia. Nuevamente estamos aquí reunidos en nuestro servicio habitual de todos los domingos, este culto de celebración. Ahora todavía lo estamos haciendo en forma virtual, pero nos regocijamos y alabamos a nuestro Dios. Pues bien, después de haber pues tenido un momento de alabanza y adoración, pues vamos ahora a recibir la palabra de Dios, todo lo que el Señor ha preparado para este día. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tu presencia, alabándote, glorificándote, exaltando tu santo y bendito nombre. Gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque en todo momento tú pones en nuestros corazones el depender de ti, Señor. Gracias también, Señor, por esa provisión tan grande de gracia, de misericordia, de perdón, de restauración a través de Jesucristo, Señor. Bendito Dios, gracias también por cada una de las circunstancias y las pruebas que estamos pasando, porque sabemos, Señor, que tú estás trabajando con nosotros. Sabemos que también, Señor, pues a través de las pruebas nuestra fe pues se viene fortaleciendo y también nuestro carácter pues se viene cimentando, se viene fortaleciendo también, Señor. Bendito seas, Padre Santo, pues te damos gracias por este día y tu palabra va a ser expuesta en esta mañana, Señor, que realmente pues esta palabra nos llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, que nos confronte, que nos anime, que nos consuele, que nos dé esperanza, que nos dé esa palabra de amor, de esperanza que todos necesitamos, Señor. Al mismo tiempo que nos permita pues identificar aquellas cosas que tenemos en nuestras vidas y que necesitamos renunciar. Necesitamos pues desde el poder de tu espíritu para poder desecharlas y seguir avanzando en nuestra relación y en nuestra comunión contigo. Padre Santo, pues habla a nuestro corazón, que esta palabra eche raíces en nuestro corazón y que nos lleve a frutos de arrepentimiento para gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, vamos a seguir con nuestra exposición del Sermón del Monte. En esta oportunidad, pues vamos a tocar el tema sobre las advertencias que Jesús nos hace sobre el materialismo y la mundanalidad. Pues eso está en Mateo, en el capítulo 6, en los versos del 19 al 24. Así que vamos a leerlo. Mateo 6, del 19 al 24. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Pues bien, para introducirnos en este tema hay algunas pautas que debemos tomar en cuenta sobre lo que en la Biblia nos habla en cuanto a las riquezas, en cuanto al materialismo, en cuanto también a la mundanalidad, con el propósito pues, de podernos enfocarnos en el tema. ¿Qué pautas bíblicas podemos encontrar? Bueno, que cuando nosotros revisamos la Biblia y la confrontación que nos hace Jesús, y también cuando vemos el comportamiento de los fariseos, pues a veces estamos acostumbrados pues a dividir la vida entre lo espiritual y lo material, pero Jesús no hizo ninguna distinción al respecto. O sea, tu comportamiento, tu estilo de vida tiene que ser pues el mismo en la iglesia,
eh, y también en tu casa o en tu oficina o en tu trabajo, ¿no? El comportamiento tiene que ser el mismo. No debe haber una división entre lo espiritual y lo material. Jesús también dijo claramente que una actitud, estoy hablando, una actitud correcta hacia la riqueza es una característica de una verdadera espiritualidad. O sea, nuestra actitud hacia una actitud correcta hacia las riquezas. Eso es, pues es una característica de nuestra verdadera espiritualidad. Y esto lo podemos ver también en las parábolas que Jesús enseñó, ¿no? A través de las escrituras. En el capítulo 16, por ejemplo, de Lucas, podemos ver dos parábolas, una pues relacionada con el mayordomo infiel, sobre cómo se tenía que comportar, pues con todos los bienes que le dio en administración, cómo tenía que producir, cómo tenía que trabajar, ¿no? Y tendría que dar cuentas. Y también la parábola del hombre rico y de Lázaro, ¿no? Cómo utilizó los recursos o las bendiciones que Dios le dio a una persona y las malgastó y las deshizo, y mientras que el otro pues pasaba hambre y mucha necesidad. Entonces, la verdadera, una actitud correcta pues hacia la riqueza es la característica de una verdadera espiritualidad. Los fariseos también, cuando revisamos las escrituras, vemos que eran hombres codiciosos y que también utilizaban la religión para ganar dinero. Si tenemos la verdadera justicia en Cristo, si tenemos la verdadera justicia de Cristo en nuestras vidas, tendremos pues la actitud correcta hacia las riquezas. Jesús en ningún momento pues alababa la pobreza, pero tampoco criticaba la riqueza legítima. Ahora bien, si nosotros también revisamos las escrituras, vamos a ver que Dios creó todas las cosas, incluyendo los alimentos, la ropa, los metales preciosos. Es más, y él declaró que todas las cosas que él había creado, pues eran buenas, conforme lo dice pues en Génesis, en el capítulo 1, el verso 31. Por otro lado, también Dios sabe que necesitamos ciertas cosas para vivir. Él sabe que las necesitamos y que son importantes para nuestra vida. Y Dios lo sabe. Ahora bien, pero también por otro lado, las escrituras nos dicen que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, no, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades y al mismo tiempo, pues todo lo que ha creado, uh, todas las cosas que las ha creado en abundancia para que nosotros las podamos disfrutar. Ahora bien, también las escrituras nos pueden decir de que no hay nada de malo en poseer cosas, pero lo que sí está mal es que las cosas nos posean a nosotros, ¿no? El pecado el pecado de idolatría es tan peligroso pues como el pecado de la hipocresía. En la Biblia hay muchas advertencias en contra de la codicia. ¿No? Lo podemos ver en el libro de Éxodo, en el libro de los Salmos, en Marcos, Lucas, Colosenses, Efesios, etcétera, etcétera. En este pasaje que vamos a ver, que vamos a examinar en esta mañana, Jesús advirtió en contra del pecado de vivir por las cosas de esta vida. Y Jesús recalcó tres tristes consecuencias del materialismo, de la mundanalidad, de la codicia y de la idolatría. Y el aspecto que más resaltó es la esclavitud. ¿Por qué? Porque el materialismo, la mundanalidad, la codicia y la idolatría, pues genera esclavitud. Y esa esclavitud, pues está dada en el corazón. El materialismo esclaviza, pues, el corazón. El materialismo esclaviza también la mente y también el materialismo esclaviza la voluntad. Estos tres aspectos los vamos a desarrollar en el transcurso de este mensaje. Lo que sí debemos de resaltar
es que muchas veces nosotros nos encadenamos a las cosas materiales de la vida, pero debemos ser libertados y controlados por el Espíritu de Dios, ¿no? Muchas veces hemos caído en esto, pues las cosas materiales nos han encadenado, pues nos han hecho equivocar en muchas decisiones que hemos tomado, porque estábamos encadenados, que debíamos conseguirlo o era lo más importante para nuestra vida. Bien, entonces vamos a hablar sobre el primer tema. El materialismo esclaviza el corazón. Si el corazón, mi querido hermano, ama las cosas materiales y pone la ganancia material sobre la inversión espiritual, entonces el resultado puede ser una pérdida trágica. Miren, los tesoros de la tierra se pueden usar para Dios, pero si acumulamos cosas materiales, las perdemos y perdemos nuestro corazón en ellas, pues en lugar de enriquecernos espiritualmente, nos empobreceremos. El Señor no se ocupa pues de las posiciones del creyente, sino de la actitud hacia ellas. Dios no está resaltando, pues, o no está describiendo las posiciones, no está resaltando las diversas bienes que puedas tener, sino muy por el contrario, lo que está resaltando es la actitud de nosotros frente a estas cosas que tenemos. La importancia, pues, no está en lo que se tenga o lo que se pudiera tener, sino en la actitud que se tiene frente a las posiciones. En otras palabras, para que lo entendamos mejor, el lugar que ocupan esas cosas materiales en la escala de valores que está determinada en tu corazón. El lugar que ocupa en la escala de valores en la vida de cada creyente. El problema no está pues en que un hijo de Dios posea riquezas, sino que las riquezas lo posean a él. Ese es el problema. Vamos a ver, para que podamos entender estos dos casos o dos ejemplos que nos señala la Biblia. En primer lugar, el caso de Abraham. Abraham, todos sabemos que era un hombre extremadamente rico. Rico en ganado, rico en plata, rico en oro. Y eso está en Génesis, en el capítulo 13, el verso 2. Aunque tenía pues tanta riqueza, su objetivo no eran las posiciones, sino su objetivo era Dios. Tenía tanta intimidad y comunión con Dios que el Espíritu lo califica pues en la palabra como amigo de Dios. O sea, la Escritura nos dice que Abraham era amigo de Dios. Y eso lo resalta 3 veces en toda la Biblia, que Abraham era amigo de Dios. Y era un hombre extremadamente rico, pero ¿qué pasaba? Que su objetivo no eran las cosas materiales, sino que su prioridad era Dios. Él tenía una comunión y una intimidad muy profunda con Dios. Por otro lado, vemos la vida de Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico también, pero toda su riqueza o parte de ella la consiguió pues a través de medios ilícitos. ¿Por qué? Porque el objetivo de su vida era acumular riqueza. Enriquecerse era pues el objetivo prioritario de su vida. Su corazón estaba pues esclavizado hacia la consecución de bienes materiales. Hasta que este Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús. Entonces, la visión ya no eran las riquezas, sino era la justicia.
su escala de valores, pues cuando él tuvo un encuentro con Jesús cambió radicalmente, tuvo una alteración su escala de valores. Entonces, ¿qué hizo? Trató de devolver cuanto había sustraído, pues con el recargo del impuesto que se cobraba, o que, por el impuesto que estaba marcado por el gobierno romano. Entonces, todo lo que cubrió, lo que cobró en exceso, él quería devolverlo. Y de ahí, desde que tuvo un encuentro con Jesús, de ahí en adelante, las riquezas ya no lo dominaban a él, sino al revés. Y Jesús desde ese momento lo llama hijo de Abraham, es decir, la misma condición de Abraham cuando tuvo un encuentro con Jesús. Y como dijimos, Abraham era un hombre rico, pero pues él no le interesaba las cosas materiales, sino que su prioridad era su comunión, su intimidad con Dios. Ahora, el lugar que prohíbe Cristo para los tesoros, dice, puedes tener tesoros, pero los tesoros que prohíbe Cristo es los que están en la tierra. ¿Por qué? Porque todos los tesoros terrenales que puedas tener van a perder su valor. Con toda probabilidad, pues, las palabras que acabamos de leer en estos versículos que estamos tratando el día de hoy, estas palabras como la polilla y el orín, representan pues todos los agentes y procesos que hacen que los tesoros terrenales disminuyan su valor y finalmente dejen de cumplir su propósito. Por ejemplo, el pan se puede y se vuelve mohoso, ¿verdad? Pasado un tiempo. También las vestiduras se pueden gastar. El Salmo 102 también lo revela. Los campos, principalmente los bancos, los terrenos abandonados, pues se llenan de maleza. Los muros que uno puede edificar, los cercos, también caen. Los techos, ¿no? que se colocaban, que por ejemplo en los techos de calamina se deterioran, empiezan las goteras. El oro y la plata, pues se enrumpan y perecen. Y así podríamos añadir a esas cosas que eh, hacen que perder el valor de las cosas materiales. Y si a eso le añadimos los sucesos que se presentan como los terremotos, los huracanes, los tornados, ¿no? Los tifones, eh, las enfermedades, y etcétera, etcétera, podemos seguir alumbrando o podemos seguir mencionando, pues todo eso nos hace ver que los tesoros terrenales pues pueden perder su valor, pueden desaparecer o pueden dejar de cumplir su propósito. Y si a todos estos que acabamos de mencionar le añadimos algo que Jesús también menciona, y son la intervención de los delincuentes, ¿no? Esos ladrones que perforan las paredes, que perforan los suelos, y pues tratan con esas perforaciones llegar o acceder hacia las riquezas que uno ha guardado, que uno los tiene guardadas, pues, y los hurtan, y de ese modo, pues, desaparecen las riquezas que quizás con tanto anhelo tú luchaste por poseerlas, y de un momento a otro, pues por el hecho de que alguien te las robó, pues te las quitaron y pasas a dárselo a otro, ¿no? Eh, al que realmente pues intervino este delincuente que robó, y resulta que tú eres empobrecido y el otro es enriquecido, ¿verdad? Entonces esto nos ilustra muy claramente, ¿no? Que las riquezas pues que uno puede tener en esta tierra en un momento
pues pueden perder su valor y en un momento también pueden perder el propósito por el cual tú de repente los tienes. Entonces, ¿qué sucede? De un momento a otro, por estar fijándote en las cosas materiales, te puedes encontrar con las manos vacías ante Dios. Y en donde no registras tus bienes terrenales, perdón, no presentas tesoros terrenales, ni tampoco tesoros celestiales, porque te fijaste más en, en los tesoros terrenales. Muchas veces, tal vez, puedes seguir acumulando riqueza, puedes seguir teniendo riqueza. De repente no los pierdes, ¿no? De repente no se deteriora, pero por más que tú los tengas, todos estos bienes terrenales, pues son limitados a esta vida, mi querido hermano, son estériles e inútiles para la vida venidera. Entonces, lo que tú te tienes que centrar es en las cosas que perecen, perdón, que duran, que vayan más allá, que trascienda más allá de esta vida. Tenemos que enfocarnos en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Debemos hacernos tesoros en el cielo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacer tesoros en el cielo? Pues bien, por medio pues de una vida dedicada a Dios, como fue el caso de Moisés. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, el verso 26, nos menciona y dice, tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, para Moisés, pues no le interesaba tampoco las riquezas terrenales, porque lo que le interesaba era el galardón que Dios le iba a dar, algo que iba a trascender esta vida. Como también podemos hacer tesoros en el cielo, pues compartiendo y administrando los bienes terrenales, conforme lo dice pues el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6, 18 al 19, dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí su buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Entonces nuestra prioridad debe ser la vida eterna, no esta vida temporal, no esta vida pasajera, no esta vida que está limitada. ¿Qué significa pues entonces hacer tesoros en el cielo? Quiere decir usar todo lo que tenemos para la gloria de Dios. Quiere decir pues no aferrarse a las cosas materiales de esta vida. Quiere decir también que debemos medir la vida por las verdaderas riquezas del cielo y no por las falsas riquezas de este mundo. Esa es la manera en que debemos hacer tesoros en el cielo. Pablo afirma, pues, en cuanto a los tesoros celestiales que constituyen, pues, una herencia para el creyente, que dijo, vamos a leerlo en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versos 3 y 4. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, nos está hablando pues de esa herencia y nos dice de esa herencia incorruptible, o sea, incorruptible. La corrupción que deteriora pues los bienes terrenales, cualquiera sea su forma, no tiene que ver absolutamente nada con las celestiales. Por otro lado, dice incontaminable. O sea, no se deterioran con el paso del tiempo.
El orín, pues no los deshace, ni la polilla puede destruirlos. Son tesoros al margen de la contaminación. Por eso debemos buscar hacer tesoros en los cielos. También nos dice otra característica que es inmarcesible, o sea, que no se menguan ni tampoco se marchitan. Mi querido hermano, pero entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer? Ya dijimos, ¿cómo poder hacer tesoros en el cielo? Pero hay una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta, que el corazón orienta toda la vida. Ahora bien, no me estoy refiriendo pues a este corazón que bombea la sangre a los diferentes órganos o los miembros de todo el cuerpo. No me estoy refiriendo al órgano, al corazón en el sentido espiritual, como el centro de la vida y de la voluntad. Entonces, el corazón orienta toda la vida. El corazón, mi querido hermano, es atraído a lo que constituye pues el objeto supremo de su vida en un determinado momento. Y entonces la persona es atraída hacia lo que constituye el máximo interés de su corazón. Si tu corazón desea algo y quieres, pues entonces tú te vas a inclinar a alcanzarlo. Si tu corazón es terrenal, entonces, si tu corazón es terrenal, el corazón estará pues orientado ¿a qué? Hacia las cosas terrenales. Entonces, toda tu vida se convertirá pues en terrenal. Mi querido hermano, el corazón debe ser recto. Si el corazón es recto, todo lo demás cae a su propio lugar. La persona que, por ejemplo, está con el Señor, tiene un corazón recto. ¿Por qué? Porque va a vivir generosa y feliz y va a poder dar para la obra de Dios. Pero un individuo que, por ejemplo, es codicioso, indulgente consigo mismo y tacaño, tiene un buen motivo, por ejemplo, para cuestionar a Dios. Los problemas espirituales siempre, mi querido hermano, son problemas del corazón. Las acciones pecaminosas vienen de un corazón pecaminoso, así como las acciones justas provienen de un corazón recto. Entonces es importante que nuestro corazón sea guardado. Es que nuestro corazón, o lo que alberguemos en nuestro corazón, o la prioridad que tengamos en nuestro corazón, es lo que va a llevar la actitud. Si nosotros le damos importancia a cosas materiales, entonces nuestras actitudes estarán orientadas hacia las cosas materiales. Mas si nuestro corazón en primer lugar está, pues la gloria y la honra de Dios, entonces pues todas nuestras acciones estarán encaminadas para ello. Tu corazón es muy importante. Tu corazón no debe estar esclavizado. Segundo lugar, el materialismo esclaviza no solamente el corazón, sino también la mente. La palabra de Dios con frecuencia pues usa el ojo para representar las actitudes de la mente. Si el ojo enfoca adecuadamente la luz, el cuerpo puede funcionar apropiadamente en todos sus movimientos. Pero si el ojo está fuera de foco y de repente ve el doble, el resultado va a ser pues inestabilidad. Y cuando uno está así, pues es difícil progresar, ¿no? ¿Por qué? Porque estás mirando dos visiones y entonces es difícil que tú puedas encaminarte porque hay de repente dos direcciones a la vez. Jesús quería que sus oyentes tuviesen claro que hay una manera correcta y hay una manera incorrecta de ver las cosas. La visión correcta es una visión celestial. La visión incorrecta es una visión terrenal.
Con esta metáfora, ¿no?, que utiliza Jesús referente al ojo, explica ilustrativamente, pues, la manera en que se pueden mirar las cosas. Vamos a hablar sobre la visión correcta y también sobre la visión correcta. Vamos a tocar primero la visión correcta. La visión correcta de las cosas temporales y celestiales permite, pues, al creyente andar en la luz, o perdón, nos permite andar como hijos de luz, de acuerdo con lo que dice Efesios 5:8. La visión del cristiano, pues, está condicionada por la palabra de Dios, que es la que orienta nuestro camino. Si tú tienes en cuenta, pues la palabra de Dios es la que va a enlumbar tu camino. Veamos el mandamiento de Dios a su pueblo. Y este mandamiento que Dios le dio a su pueblo nos alcanza a nosotros como creyentes. Vamos a ver, vamos a leerlo y vamos a revisarlo. Está en Deuteronomio, en el capítulo 6, los versos del 6 al 9. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, vamos a dar una aplicación práctica a este mandamiento que Dios le dio a su pueblo y que también pues es de mucha importancia para cada uno de nosotros. Porque lo que está enseñando Dios a su pueblo es que la vida, escucha bien esto, la vida en todos sus aspectos, en la educación de tus hijos, en las conversaciones que tú tengas en el hogar, el testimonio que está expresado cuando dice andar por el camino, está indicando que el último pensamiento del día, así como el primero por la mañana, el trabajo cotidiano, ¿no?, representado por el trabajo de las manos, la forma de ver las cosas, con el ejemplo de los frontales que tienen que estar entre los ojos, en donde te orientan tu visión. Entonces, todo esto, todos los aspectos de tu vida tienen que estar condicionados por la palabra de Dios. Eso es lo que nos está enseñando. Quieres tener una adecuada visión de la vida, pues está condicionada a la palabra de Dios. ¿Cuánto pues nos detenemos para meditar, contemplar, estudiar, atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón? La correcta forma de ver las cosas se establece a la luz de la Escritura. De ahí que el salmista dice, pues en el Salmo 119, el verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la visión correcta de un creyente que influencia en su modo de pensar debe estar orientada, pues, hacia las cosas celestiales. La forma de tener una visión correcta de las cosas es poner, pues, a Cristo mismo en nuestra visión. La vida cristiana victoriosa, pues, está en esa misma dirección. ¿Dónde? Puestos los ojos en Jesús. Las Escrituras nos llevan a Jesús. Por eso es importante conocer las Escrituras. Jesús es la luz del mundo, y él afirma en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una visión, pues, con un ojo bueno producirá un cuerpo lleno de luz. Es decir, una vida que brille en un mundo de tinieblas. Por otro lado, entonces, ¿cuál es la visión incorrecta? La visión incorrecta. La visión incorrecta, pues Jesús lo dice muy claro y dice, proviene de un ojo maligno. Entonces, la visión indigna, o sea, la visión indigna, no correcta de ver la vida, pues es la que produce un ojo cuyo lente, pues no está claro, ¿verdad? Pero este ojo tiene de repente una doble visión
que te conduce al error y a la toma de decisiones. Y esto quiere decir, pues, que la orientación de las cosas, pues, serán malas. ¿Por qué? Porque vienen, pues, de una visión maligna. Es interesante lo que dice Jesús aquí, de una visión maligna. O sea, el calificativo que utiliza Jesús es maligno. Y el maligno, pues, se utiliza para referirse a Satanás. Por tanto, la visión incorrecta es la que se ajusta a la visión que tiene Satanás con respecto a la vida. Entonces, ese ojo malo no produce una orientación celestial, sino una orientación terrenal y diabólica. Es decir, pues, proceder te lleva a proceder de una forma que no corresponde al pensamiento de Dios. La visión distorsionada que tienes, producida pues por ese ojo maligno, producida pues por Satanás, sustituye pues el compromiso con Dios por la ilusión pasajera de los hombres, por la ilusión de la falsa felicidad que te puede dar la adquisición o la preocupación por las cosas terrenales. Quien tiene pues su objetivo por las cosas temporales, quien fija sus intereses en las cosas terrenales, tiene una visión muy corta, mi querido hermano. El ojo, que es maligno, es igual al corazón que es egoístamente permisivo. La persona que es materialista es espiritualmente ciega, puesto que no tiene forma de reconocer la luz verdadera. Cree tener la luz cuando no es así. Por eso, el que cree que es luz, cuando en realidad es tinieblas, vive pues en un autoengaño. Lo que en su arrogancia hay algunos que se pueden constituir como maestros de la luz, porque piensan que están actuando en la luz, porque ven la vida diferente, ven la vida pues por el ojo maligno, y ellos que se consideran pues que son la luz, que pueden iluminar, que puedan guiar a muchos, pues simplemente, como dice Jesús, son maestros, falsos maestros, que guían a ciegos, ¿no? Ellos tienen esa arrogancia, se constituyen maestros, ellos pues en su auto egocentrismo, en su sí, pues, en su egocentrismo, admiten pues su propia interpretación y entonces son ciegos y son pues conductores de ciegos y pues conducen a sus seguidores al fracaso. Cristo calificó a los hombres de su tiempo como hipócritas, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque había un gran problema espiritual que los afectaba. Ellos estaban en tinieblas y confundían las tinieblas en luz. Eran ciegos según pues la apreciación divina. Eran ciegos, pero ellos decían, vemos, pero su luz era tinieblas. Jesús aplica pues la enseñanza mediante una pregunta retórica que exige una respuesta, ¿no? Y al mismo tiempo nos invita a reflexionar. Si estos ciegos, ¿no? dicen, si estos ciegos se denominan o se autodenominan porque están viendo la vida desde el punto de vista del maligno, y dicen, nosotros somos la luz, cuando en realidad son tinieblas.
Entonces uno se pregunta y dice, ¿cómo será lo que ellos llaman tinieblas? Es lo que dice Jesús, ¿no? Pero también eso me hace recordar lo que el profeta Isaías decía, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Si nuestro objetivo en la vida es la ganancia material, eso significará tinieblas internas. Pero si nuestra perspectiva es servir y glorificar a Dios, entonces habrá luz en nuestro interior. Si lo que debería ser luz en realidad es tinieblas, entonces nos controlan las tinieblas y la perspectiva que tengamos pues va a determinar el resultado. Como tercer punto, hablemos sobre el materialismo, que también no solamente esclaviza pues el corazón, no solamente esclaviza la mente, sino que también esclaviza la voluntad. No podemos servir simultáneamente a dos amos. O bien Jesús es el Señor o lo es el dinero. Y esto, mi querido hermano, es un asunto de voluntad. Nadie puede servir a dos señores con intereses contrapuestos. Uno de los dos es el que debe ser elegido y el otro debe ser rechazado. Tratar de servir, pues, a ambos intereses a la vez es como tener un corazón dividido. Un ratito estás con uno, otro ratito estás con otro, ¿verdad? Jesús, muy claro, utiliza una palabra, dice, no puedes servir, habla de servir. Y cuando se habla de servir, eso implica una voluntad personal. Y esa voluntad es la que va a determinar tu manera de actuar. La entrega al servicio, o sea, ¿a quién vas a servir? Pues está en razón de los intereses y de los objetivos personales que tú tengas. Tú vas a determinar a quién servir de acuerdo a tus prioridades o a lo que tú crees importante o a lo que a ti te interesa. Eso tienes que tenerlo muy claro. Ahora bien, Cristo advierte sobre la necesidad de escoger entre dos señores. Hay dos motivos esenciales por los que hay que hacer esa elección. En primer lugar, porque el hombre aborrece a un señor y ama a otro. O sea, aborreces. El primer motivo. Cuando ambos señores ejercen simultáneamente sus demandas contra el hombre, pues el hombre tiene que escoger, ¿verdad? Tiene que escoger. Y decide favorecer, servir, ayudar, amar a uno. Y haciendo esto, estará desfavoreciendo, rechazando, faltando el respeto o odiando al otro. Ese es un motivo. El segundo es que el hombre aprecia o desprecia a uno de los dos señores. Esa es la otra. ¿Aprecias los temas o de mucha estima o lo desprecias? Tú tienes que escoger a qué señor vas a favorecer o servir. A uno tienes que amar y al amar a uno, pues evidencias el desprecio o el rechazo al otro. Un hombre no puede servir a dos señores. La elección, mi querido hermano, es clara. El hombre o bien sirve a Dios o bien sirve a las cosas materiales. Solamente, mi querido hermano, hay dos tesoros. La tierra y sus tesoros o Dios y sus tesoros. Las cosas físicas y materiales o las cosas espirituales y eternas. Toda persona, escucha bien esto,
Toda persona, sin excepción, ha entregado su vida a uno de esos dos tesoros. La pregunta que tú tienes que hacerte es ¿dónde has puesto dónde has puesto tu corazón? Porque todo hombre, sin excepción, ha entregado su vida a uno de esos dos tesoros. O has entregado o a Mamón o a Dios. El hombre pone su corazón, sus ojos, su mente, su atención, sus pensamientos, sus manos, su energía en cosas terrenales o en cosas celestiales. Mi querido hermano, ¿dónde has puesto tu corazón? ¿Dónde has puesto tus ojos? ¿Dónde has puesto tu mente? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde estás realizando tus trabajos? ¿A qué le estás dando énfasis en tu trabajo? ¿En dónde estás desgastando tus energías? ¿En los tesoros terrenales o en los tesoros celestiales? No puedes servir a dos señores. O es el uno o es el otro. Recapacitemos sobre eso. Ahora bien, los tesoros terrenales pueden ser muchísimas cosas, por si acaso. Muchísimas cosas. Pueden ser las riquezas, pueden ser los bienes, la comida, la codicia, los deseos de la carne, ¿no? la, eh, la consecución de cosas, de vestidos, carros, vehículos, etcétera, etcétera. Digo, también la realización de actividades improductivas. Por ejemplo, relajamiento, recreación y pasatiempos, pero onerosos, ¿no? Indolencia, etcétera, etcétera. Todo eso son bienes terrenales. Por otro lado, medita esto, mi querido hermano. Dios promete grandes cosas al hombre que le sirve. En primer lugar, promete suplir las necesidades de su vida. ¿Y sabes qué? La mayor necesidad del hombre es la salvación. En Cristo Dios provee todas las necesidades de los hombres. Dios promete a quien le sirva librarnos de toda ansiedad. Dios promete a quien le sirva alegría y contentamiento. Contentamiento. Y también, o sea, el contentamiento es con lo que tú tengas, con lo que tú ganas, con lo que tú obtienes, vas a obtener contentamiento. No vas a codiciar, vas a estar alegre con lo que Dios te bendice. Y es más, Dios te promete una vida abundante y además una vida eterna. ¿Dónde está tu corazón? ¿En los tesoros celestiales o en las cosas terrenales? Meditemos al respecto. Dios habla a nuestro corazón en esta mañana. Y muy claramente nos está diciendo, podemos estar esclavizados en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra voluntad por estar aferrados a las cosas materiales. Pues el consejo de nuestro Dios es que debemos atesorar, debemos trabajar para conseguir tesoros celestiales, en donde pues son tesoros incontaminados, incorruptibles, ¿no? Inmarcesibles. Pensemos en todo ello y reflexionemos sobre cómo estamos, en dónde están nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros pensamientos, el trabajo
cuál es el motivo que nos lleva a la realización de ello, cuánta energía gastamos en trabajar para las cosas del reino, cuánta energía utilizamos para la consecución de bienes materiales. Todo esto nos indica dónde está tu corazón. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos confrontas, gracias, Señor, porque nos haces ver cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. Hoy, Señor, hemos entendido muy claramente de que, pues, el hombre necesariamente, pues, Señor, ha tomado una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Siempre el hombre ha entregado su vida a uno de esos dos tesoros, o a Mamón o a Dios. Señor, muchos de nosotros hemos tomado nuestras decisiones equivocadamente hasta que tuvimos un encuentro contigo. Y en ese encuentro contigo cambiaste nuestra manera de ver las cosas. Nuestra escala de valores cambió y las prioridades de nuestra vida también. Pero aún los afanes de la vida y también pues las diversas circunstancias de la vida pues muchas veces inclinan o quieren inclinar nuestro corazón a lo que tú ya nos has liberado. Por eso, Padre, oramos porque nos dé la fortaleza, la sabiduría y que también ese dominio propio que tú nos has dado para poder siempre andar y ejercer tu voluntad y que todo podamos vivir para gloria tuya. Señor, pues los mejores o los tesoros celestiales los conseguiremos cuando realmente entendamos que estamos para que vivamos en esta vida para gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, gracias por su atención. Conforme les decimos, de nada pues sirve que nosotros escuchemos los mensajes si no los ponemos por obra. Meditemos al respecto. Creo que Dios ha hablado a nuestro corazón muy claramente en esta mañana. Así que pongamos nuestra atención en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Amén. Pues bien, querido hermano, vamos a seguir con nuestros cultos a través de las redes sociales, aún por el internet. Síganos a través del internet en todos los cursos que estamos realizando, todas las enseñanzas que las hacemos durante la semana. El propósito es que siempre nos mantengamos vivos recibiendo las escrituras y que nuestro corazón pues se mantenga vivo, que la palabra de Dios siga fluyendo en nuestro corazón y que no se apague. Amén. Sabemos que muy fácilmente pues las diferentes alternativas o las distracciones que nos da el mundo pues puede permitir que nuestro primer amor pues se aleje, ¿no? Y después seamos confrontados y el Señor nos diga que volvamos a ese primer amor. Pues bien, gracias a cada uno de ustedes, les indicamos de que hemos hecho una gestión y hemos conseguido tiempos con Dios adicional, nuestro devocional Tiempo con Dios lo hemos conseguido y lo pueden adquirir en la iglesia, son muy pocos los que hay, lo puede hacer en cualquier momento, pues pasando por la iglesia lo puede adquirir. Es nuestro propósito siempre darles los instrumentos para que puedan estar siempre alimentándose de la palabra de nuestro Dios. Y como última oportunidad, siempre reiteramos a ustedes, pues este es nuestro tercero y último llamado a cada uno de ustedes para que nos puedan ayudar para poder pues cubrir algunas necesidades que la iglesia está atravesando como consecuencia de algunas inversiones que se tuvo que hacer antes de la pandemia, pero que pues todo este año pues nuestras provisiones o nuestros cálculos pues se vieron afectados, pero confiamos en que pues con la intervención de nuestro Dios, porque es la iglesia de nuestro Dios, pues vamos a suplirlas. Y la iglesia eres tú. Así que confiamos en lo que Dios puede hacer contigo.
Que Dios te bendiga, hermanos. Nos vemos y que estamos siempre atentos a lo que el Señor pueda estar hablando en nuestros corazones. Que Dios los bendiga.